Este libro se llama El sueño del murciélago y lo escribimos Mariana Wechsler y Graciela Repun. No, al revés. Graciela Repun y Mariana Wechsler. Qué lindo fue mi paseo ayer. Me despedí, jugué con un amiguito, lo visité. ¿Habrá sido así o lo conté al revés? Murciélago y su amigo ratón conversan bajo su árbol preferido. Hoy soñé con una montaña, cuenta Murciélago. Yo también soñé con una montaña, pero la soñé despierto y me la comía, porque era una montaña de queso, interrumpe el ratón. ¿Te cuento mi sueño o preferís seguir pensando en el queso? Prefiero seguir pensando en el queso. Ufa, resopla el murciélago. No te enojes, era una broma. ¿Qué pasaba en tu sueño? La montaña estaba al revés. ¿Como una porción de queso con forma de triángulo? ¡Qué rico! Sí, el pico estaba para abajo y la parte ancha para arriba. Como una crema helada dentro de un cucurucho. ¡Qué delicia! No, solo como una montaña igual, pero al revés, a la que tiene la cueva de mi amiga Osa, que aparecía en el sueño y me invitaba a merendar. Sí, continúa el murciélago pensativo tratando de recordar. En mi sueño, Osa quería convidarme masitas de miel. ¡Masitas de miel! Pero en mi sueño, las sillas y la mesa estaban en el techo de la cueva. Y mi amiga estaba de cabeza. ¿Y así tomaron la merienda? No pudimos tomar nada. Las masitas de miel se caían de los platos y la chocolatada se caía de las tazas. ¿Había chocolatada y no pudieron tomarla? Se emociona el ratón. Pero eso es muy triste. Sí, responde el murciélago. Yo me ponía mal y mi amiga Osa, siempre de cabeza, para consolarme me contaba un cuento. Un cuento está muy bien, pero ¿compensa una chocolatada de galletitas de miel? A mí el cuento me sacaba la tristeza, me distraía, pero como todo lo que sucedía en mi sueño, estaba al revés. ¿Y cómo es un cuento al revés? Un cuento al revés empieza por el fin y sigue por el medio y termina con había una vez. A ver si entendí, pregunta el ratón. Había una vez una nuez, sería nuez una vez una vía. Claro, eso también es un cuento al revés, dijo el murciélago. ¿Y qué cuento te contó tu amiga Osa en el sueño? Pregunta el ratón. El murciélago respondió. Primero me dijo fin, después que hubo boda, después que el príncipe encontró la dueña del zapato, después que ella lo perdió en el baile, después que sonaron 12 campanadas, después que el príncipe bailó con una invitada que usaba zapatitos de cristal, después que una hada madrina le dio a su ahijada un vestido de fiesta y zapatos de cristal para que fuera a bailar, después que la familia de la ahijada de la hada se preparaba para ir sin ella al baile del príncipe, después que ella vivía limpiando en la cocina y tenía la ropa llena de cenizas, y después que la llamaban Cenicienta. Y al final había una vez. ¿El cuento empezaba en la cocina? ¿Había comida? ¿Y ratones con hambre como yo? No sé. Ahora que me acuerdo también soñé con el mar. ¿Un mar de queso? ¿Queso? No, un mar de mar, pero estaba en el cielo. ¿Los peces volaban? ¿Y los pulpos? ¿Volaban como globos o como remolinos? ¿Los delfines saltaban entre las nubes? ¿Había queso volador? ¡Queso! No sé. Ahora que me doy cuenta, todo mi sueño estaba de cabeza. La montaña, los muebles de la cueva de mi amiga, su cuento, el mar, el cielo, hasta el sol que iluminaba cuando dormía. ¿Un sol amarillo como el queso? ¡Queso! Sí, hasta la luna que me despertó estaba al revés. ¿Una luna con agujeros como el queso de agujeros? ¡Queso! ¿Me estás escuchando o solo estás pensando en comer?, preguntó el murciélago enojado. Te escucho, pero me parece que no hay nada raro en que te despiertes de noche, porque los murciélagos están despiertos de noche y duermen de día. Es cierto. ¿Siempre tenés sueños al revés? Sí. ¿Y tus amigos también? Sí. ¿No será porque ustedes duermen colgados de las patitas en los árboles al revés? Y como están de cabeza, sus sueños también. Puede ser. ¿Y sabes qué? No. Que como resolví el misterio de tu sueño de cabeza y es de noche, te invito a mi casa a desayunar. ¿Te parece bien? A desayunar.
dijo el murciélago, que ya se había contagiado de las ganas de comer de su amigo. Yo preparo la comida y durante el camino, ¿me contás otro cuento al revés? Bueno, dijo el murciélago, y mientras los dos se alejaban, se escuchó que empezaba su cuento diciendo: y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y antes de terminar el cuento, un trabalenguas, a ver si te sale. Se dice murciégalo o murciélago. Si repetís esta pregunta 3 veces rápido y sin equivocarte, con abrazo y besos, vamos a premiarte. Bien. A ver si lo murciélago, 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 murciélago. Chau.